La llave para una vida feliz 5. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Ok? Una llave muy necesaria. ¿Ok? Esta siguiente llave es tan necesaria hoy en día. Acuérdense que lo que te vamos a enseñar sale aquí en pantalla para que usted lo pueda copiar. Acuérdense también que usted y yo estamos escribiendo un libro diario. Si usted me dice, pastor, yo quiero comprar esas enseñanzas y esos libros, bueno, recién lo estamos escribiendo. Y esto es de la A a la Z. ¿Ok? ¿Y por qué no aprovecha esta oportunidad? Y llame a todos sus amigos y familiares. Llámenles. Si están cansados de malas noticias, si están cansados de empezar el día aburridos, hermanos, llámenles para que aprendan con este mensaje. Hermanos, la Biblia, para muchos de pronto es un libro que nadie entiende o un libro aburrido. Nada que ver. Aburrido de pronto el que enseña mal. Pero si este es un libro excitante, las enseñanzas que sacamos de este libro son espectaculares. Por ende, llame a sus amigos y familiares para que, al igual que usted, pueda empezar el día en victoria, con buen ánimo, adquiriendo la llave cada día para tener una vida feliz, o cerrando con otra llave que vamos a aprender, de pronto cosas que están mal en nuestra vida y que no deberíamos practicarla. Pues hoy día vamos a ver esta siguiente llave tan necesaria hoy día, y es la llave abogar. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Abogar. Y así también enriquecemos también nuestro léxico y nuestro vocabulario, la manera de expresarse. ¿Ok? ¿Qué es abogar? De donde viene también la palabra o la profesión abogado. Pero abogar, amados míos, es interceder o hablar a favor de alguien, es defender y proclamar la justicia. Eso es abogar. ¿Ok? Ahí tiene usted el significado, y qué bonito que eso sea una virtud en nosotros. Abogar cuando hay injusticia. Levantar la voz, clamar con voz en cuello, cuando nosotros sabemos que hay algo que está mal, que hay algo que está en contra de la voluntad de Dios o en contra de la moral. Ahí nosotros tenemos que levantar la voz en defensa de la moral y no más bien pervertirnos y hacer lo que hace todo el mundo. Que como todo el mundo lo hace, entonces yo caigo también en seguir las corrientes de este mundo. Nosotros los cristianos, y acuérdate que aquí no se enseña religión, aquí enseñamos nosotros una relación con Dios, a la manera de Dios, y por eso nosotros los cristianos tenemos que tener esta llave en nuestra vida. Abogar por los necesitados, abogar por aquellos que no pueden levantar su voz o elevar su voz, pero también, hermanos, para proclamar la justicia por encima de la inmoralidad que en el mundo entero ahora impera. Y que de pronto aquí en el Ecuador, ciertas normas chuecas, corruptas, se quieren legalizar, hermanos queridos, yéndose en contra de la moral y la voluntad de nuestro Padre. ¿Quién mejor abogado, hermanos? Cuando hablamos de abogado, de pronto algunos tienen una excelente experiencia, u otros que de pronto tienen un mal sabor. Pero lo más importante es saber esto, hermano. El único abogado que nunca nos va a fallar, el único abogado que trabaja gratuitamente, e inclusive él es el que paga para que usted y yo podamos ser libres de cualquier acusación, Jesús es nuestro abogado. Y de verdad, hermanos, en este país donde sabemos y hemos experimentado tantos sinsabores, qué lindo es saber que hay alguien que de verdad se preocupa por nosotros, y a pesar de nosotros ser culpables por nuestro pecado, ahí está nuestro Señor Jesucristo, listos para abogar, listos para, delante de nuestro Dios, interceder ayudándonos en esta causa por nuestra maldad y nuestro pecado. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 2, o más bien 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, así está escrito. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué lindo saber eso, que Jesús en este hermoso día lunes, hermano, Él ya está listo para defenderte, y no solamente defenderte. Jesús intercede por nosotros. Esta es otra característica de una persona que aboga. No solamente que habla por uno que no puede, sino que también da la cara. Eso es interceder. Eso es lo que hace un abogado. Da la cara en representación o en defensa de su cliente.
Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros y los que creemos nosotros en el Señor. Que hemos fallado y que tratamos con todas nuestras fuerzas ya no seguir en el pecado, ya no seguir haciendo lo mismo, sino que ahora que queremos vivir para el Señor nuestro Dios, cuando fallamos, porque de hecho vamos a fallar, ahí está el Señor para levantarnos y para interceder delante de Dios a favor nuestro. Así dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Así que no dejes que nadie te acuse. Si el Señor tu Dios es quien te defiende, ¿quién es el hombre para que te pueda condenar? Naranjas. Romanos 8, capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bello es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta qué lindo es empezar así la mañana? Mientras toda la familia, los amigos nos acusan con su dedo, tú eres el mismo, tú eres la peor basura, tú eres esto, tú eres lo otro, el Señor Jesucristo nos defiende. Viene a nuestro rescate intercediendo por nosotros, porque Jesús es juez justo. También, hermanos queridos, y enseguida vamos a hablar qué dice la Biblia para los jueces y fiscales del Ecuador. Qué bonito ver en la palabra de Dios una palabra de aliento para los que ejercen esta profesión de la abogacía y que también ejercen la función de abogados, pero como jueces, fiscales, y hermanos queridos, o asambleístas, que son los que dictan las leyes. Sin embargo, hermanos queridos, qué lindo es ver en el Señor Jesucristo uno de los títulos de nuestro Dios, de nuestro bello Señor, que Dios es juez justo. La palabra de Dios nos dice así en el libro de los Salmos, capítulo 7. Y vamos a leer, Salmos está en la mitad de la Biblia, hermanos. Salmos, capítulo 7, versículos 9 al 11. Así está escrito y así leemos. Vean. 9 al 11. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas estableces tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si hay algo que usted tiene que saber, hermano, es que nuestro Dios no acepta sobornos y nuestro Dios no tiene preferencia, hermanos queridos, cuando vienen ante Él a pedir justicia. Mi Señor no se vende. Y eso es lo lindo de tener a Jesucristo como abogado, que el Señor está siempre a nuestro lado. Y el Señor ya pagó el precio de tu pecado y mi pecado, muriendo en la cruz del Calvario. Por eso, amados míos, asimismo los que ejercen esta función deben observar la ley de Dios. Una de las materias, tengo entendido, yo nunca he estudiado leyes, pero tengo entendido que una de las leyes o una de las cátedras que se imparte en la Facultad de Derechos es la ley mosaica. Y se hace una observación a la ley mosaica. Pues justamente, cuando hablamos de la ley mosaica, es la ley dada de Dios a Moisés, para que Moisés le enseñara al pueblo. Y una de las leyes, hermanos queridos, y uno de los mandatos de Moisés al pueblo, era exclusivamente para un sector escogido, que eran los que iban a ser los jueces. Y amados míos, en la ley de Dios, Moisés le enseña a los que iban a ser jueces a observar ciertas reglas. Y me gustaría compartir con usted parte de estas reglas que se encuentran en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, y vamos a leer versículos 16 y 17. Hay unos que observan la ley romana, otros obviamente la ley ecuatoriana, como ecuatorianos que somos. Pero acuérdense siempre de esto. Cuando hablamos de la ley de Dios está por encima de cualquier ley de hombres. Y nosotros los ecuatorianos cristianos tenemos que preocuparnos de que en el Ecuador rijan leyes moralistas conforme el corazón de Dios y el diseño de Dios, y amados queridos, para vivir y cumplir primeramente la ley de Dios por encima de cualquier ley humana. Y si se levantare ley humana en contra de la ley divina, nosotros los cristianos estamos llamados primeramente a obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso está escrito. Deuteronomio capítulo 1 versículos 16 y 17 dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno,
porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Moisés estaba explicándole al pueblo. Y Moisés, no es que él decía lo que tenía que hacer, él iba a consultar con Dios, y Dios dictaba la ley. Qué hermosa es esta enseñanza, y qué lindo, hermanos queridos, que aquí en el Ecuador, jueces, fiscales o abogados entiendan este principio, porque el juicio es de Dios. Qué importantísimo es eso. Y amados míos, y también en la palabra de Dios encontramos una enseñanza que a los abogados y abogados, fiscales y jueces, instruye a ser probos, honestos, rectos, intachables. Nada de aceptar coimas, nada de aceptar sobornos, nada de venderse. Amados queridos, nada de politizarse. O sea, con los que no tienen plata son durísimos y con los que tienen plata son blandos. Con los que no tienen amigos poderosos, la ley les cae con todo el rigor. Pero los que tienen sus familiares, parientes poderosos, entonces uno obvia y ya dejamos la justicia y el ser probos. Eso no puede ser así, hermano. Y cómo me encantaría ver en el Ecuador jueces, fiscales y abogados con esa integridad. Que venga lo que venga, ellos entiendan. Por eso, qué lindo, qué mejor profesión de un abogado es imitar a Jesucristo, que no admite sobornos, cohechos, que no admite favores, que no admite regalías. Si no, hermanos queridos, ese es mi trabajo. Voy a cumplir la justicia, venga quien venga. Y si el fulano, hermano de un poderoso del Ecuador, cometió un error, no por influencias a este así, bueno, seamos blandos con este, pero durísimo el que no tiene ni padrino, ni tampoco aceite para que las cosas rueden. Eso no puede ser así, hermanos, y por eso la palabra de Dios nos dice, a todos los que profesan en el Ecuador, y ya hablaremos después las diferentes profesiones, todo vamos a hablar, hermano, todo. Aquí hablamos sin pelos en las lenguas y la plena. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20, así está escrito, y así voy a dar esta enseñanza, mis amados queridos, del 18 al 20, especialmente también para el señor presidente de la República y cualquier gobernante, la importancia de tener la Constitución, tenemos que tener, hermanos queridos, las leyes, pero por encima este libro, vea usted lo que está escrito. Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre su hermano, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Pero también, mis amados queridos, quiero que entiendan esto, para el presidente y para toda persona que está en poder, porque a veces ustedes tienen el derecho con la pluma aceptar o con la pluma vetar. Aquí en el Ecuador se quieren legalizar muchas cosas en contra de la moral de Dios. Y cuando un presidente que ama la Constitución ecuatoriana, pero por encima de esa ley está esta ley, la ley de Dios, y aunque el pueblo y el mundo quiera corromperse, uno viene a la palabra y dice, no señor, eso está prohibido por Dios y en el Ecuador también se va a prohibir. Por eso también la propiedad para los abogados está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, 11, dice así, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaran. Y amados queridos, debemos poner en práctica lo que sabemos. Debemos que poner en práctica todo esto, hermanos queridos, que estamos aprendiendo. Lo que sabemos. Aquí en la cátedra te enseñan a cumplir la ley de Dios correctamente, a cumplir la ley y la moral ecuatoriana con excelencia, transparencia y pulcritud, pues es así como tenemos que hacer. Y quiero dejarte esta pregunta, mis amados queridos. ¿Seremos a partir de hoy defensores de la verdad de Dios?
Esa virtud se llama apologética. Apologético es aquella persona que defiende la verdad de Dios, que no tiene temor de proclamar, de abogar, hermanos queridos, en este mundo caótico, en este mundo que está confundido, las verdades de nuestro Dios. Así como decíamos que lindos los gobernantes de nuestro país, que los alcaldes, prefectos, gobernadores, presidentes, asambleístas, antes de dictar cualquier ley, antes de aprobar, qué lindo que hayan debates y todo lo demás, pero a veces hay temas, a veces hay cuestiones morales en el país, donde tenemos que ir a la palabra de Dios. Y qué bonito que un asambleísta, qué bonito que un alcalde, qué bonito que un gobernador, qué bonito que el presidente, hermanos queridos, se levante y con voz en cuello proclame lo que dice Dios por encima de lo que haga el mundo. Y ahí está esta hermosísima llave que nos da una vida feliz, el abogar en defensa de lo correcto, abogar y de proclamar la verdadera justicia que viene de parte de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿quiere bendición? Mateo 6:33 te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Usted en este día tome esta llave, y usted de verdad, la verdad tenemos que proclamarla. La verdad no hay que esconderla, no hay que avergonzarse de la verdad, más bien hay que tener vergüenza de la mentira. Por ende, mis amados hermanos, en este precioso día lunes, que usted le pueda decir al Señor, Señor, yo nunca quisiera ser una persona que viva una mentira y que calle una verdad. Más bien, yo quiero ser el proclamador de la verdad, pero con el respaldo de una vida de testimonio que ciertamente demuestre que la verdad es el dueño de mi vida. Hay personas que nos han escrito y nos dicen, ¿tú te crees el dueño de la verdad? Y mi respuesta es no. Yo no soy dueño de la verdad. La verdad es dueño mío, porque la verdad es Jesucristo. Así está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que usted lo puede leer. La verdad es dueño mío. Y justamente eso es lo que yo estoy proclamando. La verdad de Dios y la verdad de su palabra. Que tengas un espectacular día lunes, que todo te vaya súper bien, y recuerda a todos tus amigos y familiares de proclamar, ¡ay! Quieren legalizar, hermanos queridos, yéndose en contra de la moral y la voluntad de nuestro Padre. ¿Quién mejor abogado, hermanos? Cuando hablamos de abogado, de pronto algunos tienen una excelente experiencia, u otros que de pronto tienen un mal sabor. Pero lo más importante es saber esto, hermano. El único abogado que nunca nos va a fallar, el único abogado que trabaja gratuitamente, e inclusive él es el que paga, para que usted y yo podamos ser libres de cualquier acusación, Jesús es nuestro abogado. Y de verdad, hermanos, en este país, donde sabemos y hemos experimentado tantos sinsabores, qué lindo es saber que hay alguien que de verdad se preocupa por nosotros, y a pesar de nosotros ser culpables por nuestro pecado, ahí está nuestro Señor Jesucristo, listos para abogar, listos para, delante de nuestro Dios, interceder ayudándonos en esta causa espectacular. Por ende, llame a sus amigos y familiares para que, al igual que usted, pueda empezar el día en victoria, con buen ánimo, adquiriendo la llave cada día para tener una vida feliz, o cerrando con otra llave que vamos a aprender, de pronto cosas que están mal en nuestra vida y que no deberíamos practicarla. Pues hoy día vamos a ver esta siguiente llave tan necesaria hoy día, y es la llave abogar. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Abogar. Y así también enriquecemos también nuestro léxico y nuestro vocabulario, la manera de expresarse. ¿Ok? ¿Qué es abogar? De donde viene también la palabra o la profesión abogado. Pero abogar, amados míos, es interceder o hablar a favor de alguien, es defender y proclamar la justicia. Eso es abogar. ¿Ok? Ahí tiene usted el significado, y qué bonito que eso sea una virtud en nosotros. Abogar cuando hay injusticia. Levantar la voz, clamar con voz en cuello, cuando nosotros sabemos que hay algo que está mal, que hay algo que está en contra de la voluntad de Dios o en contra de la moral. Ahí nosotros tenemos que levantar la voz en defensa de la moral y no más bien
pervertirnos y hacer lo que hace todo el mundo. Que como todo el mundo lo hace, entonces yo caigo también en seguir las corrientes de este mundo. Nosotros los cristianos, y acuérdate que aquí no se enseña religión, aquí enseñamos nosotros una relación con Dios, a la manera de Dios, y por eso nosotros los cristianos tenemos que tener esta llave en nuestra vida. Abogar por los necesitados, abogar por aquellos que no pueden levantar su voz o elevar su voz, pero también, hermanos, para proclamar la justicia por encima de la inmoralidad que en el mundo entero ahora impera. Y que de pronto aquí en el Ecuador, ciertas normas chuecas, corruptas, por nuestra maldad y nuestro pecado. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 2, o más bien 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, así está escrito. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué lindo saber eso, que Jesús en este hermoso día lunes, hermano, Él ya está listo para defenderte, y no solamente defenderte, Jesús intercede por nosotros. Esta es otra característica de una persona que aboga. No solamente que habla por uno que no puede, sino que también da la cara. Eso es interceder. Eso es lo que hace un abogado, da la cara en representación o en defensa de su cliente. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros y los que creemos nosotros en el Señor, que hemos fallado y que tratamos. La llave para una vida feliz, 5. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Ok? Una llave muy necesaria. ¿Ok? Esta siguiente llave es tan necesaria hoy en día. Acuérdense que lo que te vamos a enseñar sale aquí en pantalla para que usted lo pueda copiar. Acuérdense también que usted y yo estamos escribiendo un libro diario. Si usted me dice, pastor, yo quiero comprar esas enseñanzas y esos libros, bueno, recién lo estamos escribiendo. Y esto es de la A a la Z. ¿Ok? ¿Y por qué no aprovecha esta oportunidad? Y llame a todos sus amigos y familiares. Llámenles. Si están cansados de malas noticias, si están cansados de empezar el día aburridos, hermanos, llámenles para que aprendan con este mensaje. Hermanos, la Biblia, para muchos de pronto es un libro que nadie entiende o un libro aburrido. Nada que ver. Aburrido de pronto el que enseña mal. Pero si este es un libro excitante, las enseñanzas que sacamos de este libro son espectaculares.